Y bueno, vamos a empezar con la primera palabra de Dios y voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 26, 57 al 68, pues para estar todos dentro del marco que es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, todos sean bienvenidos, me da gusto verles a todos ustedes, de verdad, gracias, y qué bueno que están aquí con nosotros, amén. Vamos a leer Mateo 26, 57 al 68. Si ya lo tienen, pueden decir amén y pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Mis amados, amén. Mateo 26, 57 al 68. Amén. Amén. ¿Pueden decir amén si ya lo tienen? Amén. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muy bien, mis amados, pueden tomar sus lugares. También tengo otra cita de Marcos 14, 53, que se los leo. Marcos 14, 53, que dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales, sacerdotes y los ancianos y los escribas. Bueno, con este preámbulo y con este marco de referencia de la palabra de Dios, haciendo una pequeña reseña que de hecho la empezamos anoche y después los domingos estuvimos hablando sobre Judas, es de que Jesús en la última noche antes de ser sacrificado, antes de ir a la cruz, estuvo con sus discípulos en el aposento alto, donde les lavó los pies, les ministró la Santa Cena, y después de eso salió al jardín del Getsemaní, y allí él fue a orar al Señor. Fue la prédica que escuchamos anoche, que vemos que el Señor estaba en una angustia tremenda, y después de que ora a su Padre Celestial, él es entregado por Judas, y son dos prédicas de este mes sobre Judas, de que él fue el que le entregó. Y una vez que lo entrega Jesús con los sumos sacerdotes y los romanos, entonces en esa misma noche, una noche fría, llevan a Jesús atado a la casa o el palacio del sumo sacerdote Caifás. Lo llevan a su casa o palacio, o también allí estaba el concilio de los ancianos y de los sacerdotes, y entonces lo llevan a este lugar, como les digo, atado, y es a donde empieza
el gran Via Crucis de nuestro precioso Señor, y allí lo interrogan y le dicen, le dicen quién eres, y el Señor les dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando ellos escuchan esto, entonces ellos se enojan tanto que dice que el sacerdote rasga sus vestiduras y dicen, increíble, ya no tenemos que escuchar más cosas de este Jesús, de lo que ha dicho, porque no encontraban quien hablara mal contra Jesús. Y entonces se enojan tanto que empiezan cruelmente a humillarlo. Cuando dice en Marcos 14:53 que les leí, que trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, ese todos en el original griego habla como de alrededor de 100 personas, de 100. Los 600 soldados que había llevado Judas al jardín del Getsemaní eran romanos, y ellos ya no estaban dentro de las cuestiones religiosas de los judíos, ellos se habían marchado, entonces quedaron alrededor de 100 personas. Quiero que consideres este número y pienses en él en un momentito más, que te voy a estar relatando unas cosas. Entonces, cuando habla Jesús y dice, voy a estar sentado a la diestra del Padre, el sacerdote rasga sus vestiduras y se enojan de una manera impresionante, que lo empiezan a humillar al Señor. Dice en el verso que leímos, el verso 67, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y le abofeteaban. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Y quiero hablarte de escupir el rostro. Y no había yo metido tanto en esto, y por eso yo le decía al Señor, Señor, que hay algo muy grande atrás de todo esto, que tenemos que aprender, que tengo que aprender, que le puedo compartir a tu pueblo. Y entonces el Señor me llevó a esto, a ver lo de el escupir el rostro. Y la persona que escupe el rostro de alguien es para mostrar total repugnancia por esa persona. Y no es un escupir ligero. La persona que está demostrando repugnancia por alguien de una manera extrema junta mucha saliva en su boca, tanta como la que puede, para luego con fuerza, estando cerca de la persona, escupirle el rostro. Entonces, al escupir la cara de esa persona, el que esté escupiendo la está humillando, la está degradando, la está avergonzando, se está burlando de ella, le está quitando su dignidad, le está quitando su honor, y esto, mis amados, representa una ignominia. Entonces, escupir la cara es el acto más fuerte que una persona puede hacer para mostrar asco, repugnancia, aversión, disgusto, repulsión por la persona. Esto era lo que ellos sentían por Jesús. Esto era lo que ellos sentían por él. Le tenían envidia, no les gustaba que el pueblo lo siguiera, no les gustaba oír de todos los milagros que él hacía. Y como les digo, había alrededor de 100 personas en la casa del sumo sacerdote, que por cierto, allí es a donde prenden un fuego y llega Pedro, y es ahí a donde lo niega él. Pero ahorita concentrados en esta parte de escupir el rostro del Señor, entonces es de que prácticamente todos estos 100 judíos que odiaban a Jesús con todas sus fuerzas, le escupieron el rostro a Jesús. Los escribas, los ancianos, los alguaciles, todos escupieron el rostro del Señor. Y como les digo, lo escupen tanto, con tanta saliva como sea posible, y de golpe y con fuerza en el rostro de la persona. Yo me imagino que cuando terminaron de escupir el rostro de Jesús, no solo el rostro del Señor, de todos estos
100, de estas 100 personas, o quizás 100, quizá un poquito menos, quizá un poquito más, no sé. El rostro de Jesús no solo estaba lleno de escupitajos, sino también su pelo, su barba, su ropa estaba chorreando de escupitajos el Señor, de estos líderes religiosos que le habían hecho. Así es de que mientras que estos líderes religiosos están vestidos con sus vestiduras sacerdotales, por fuera se ven muy bien, por fuera se ven como grandes personas de respeto y demás, pero realmente por dentro estaba su corazón podrido de odio por el Señor. Yo quiero que veamos esto y lo sentía de parte del Señor. Tomamos tan a la ligera las cosas, leemos tan a la ligera las cosas. En la Biblia lo agarraron, le escupieron el rostro y lo dieron de puñetazos y luego lo abofetearon y luego se lo llevaron acá y allá. Pero imagínate la vergüenza, la degradación de Jesús de sufrir eso en su persona. Y ese texto dice que después le dieron de puñetazos. Y un puñetazo es cuando alguien cierra su mano y con el puño cerrado le da golpes, y esto tiene mucha fuerza. Entonces son golpes violentos, y los líderes religiosos cerraron sus puños con fuerza, con coraje, con odio, y empezaron a darle de puñetazos a Jesús por donde pudieran pegarle. Recordemos que había estos alrededor de 100 hombres. Todos con un odio tremendo, y cuando yo creo que has visto peleas por ahí que están peleando, no solo dan golpes secos y ya, sino que están proliferando palabras, soeces, ofensas a la persona. Y ahí estaban estos hombres en la casa, imagínate, en la casa del sumo sacerdote, haciéndole eso a Jesús, pegándole a puñetazos. Y esto fue de manera brutal, cruel, sadista, y no era, mis amados, más que un ataque demoníaco, demonios de violencia metidos en ellos, haciéndole esto a Jesús, y despreciándolo y hablándole y humillándole con palabras terribles. Y no solo escupitajos en su rostro, no solo puñetazos, sino que también dice, le abofeteaban. Y esto es pegar con la palma de la mano. Y aquí otra vez, estos 100 hombres tomaron sus turnos para darle de bofetadas al maestro. No solo fue lo que Jesús sufrió en la cruz, no solo es lo que vemos ahí en la película, de cómo sufren ese poste, esa es otra prédica, ese es otro asunto, sino desde que está en el Getsemaní, desde allí empieza el viacrucis del Señor, y se lo llevan entonces a la casa de Caifás y le hacen esto. Y les digo, aparte de eso, lo abofetearon. Después en Lucas 22:64, estando en la misma casa de Caifás, el sumo sacerdote, dice allí que le vendaron los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Imagínense todo lo que el Señor está pasando, todo como está Él, todo dolido de puñetazos, 100 hombres fuertes, grandes. Imagínense la fuerza que tiene su puño, imagínense la fuerza de las bofetadas. Y entonces ahora agarran y le vendan los ojos para golpearlo aún más en el rostro y decirle, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Mis amados, no hay burla más grande que esto. Le vendan los ojos y le están pegando y le están diciendo, a ver si eres el Cristito que dices, a ver si eres el predicadorcito a ver si eres el que hace esos milagritos que dicen que haces. Y estos líderes religiosos le pegan y le dicen, profetiza, tú estás diciendo que eres profeta, tú estás diciendo que vienes de parte de Dios, pues di quién te abofeteó. Una humillación impresionante, mis amados, que sufre Jesús. Estos líderes religiosos odiaban a Jesús
apasionadamente. El sumo sacerdote de ese tiempo, Caifás, era saduceo. Los saduceos no creían en los milagros, no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección. Entonces el que Jesús estuviera haciendo milagros, el que él hubiera leído en Isaías cuando estuvo en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres y dar vista a los ciegos. Ellos decían, está loco, no es cierto. Y mientras más puñetazos le daban puñetazos al ungido del Señor, le daban bofetadas al ungido del Señor. El Señor allí estaba rodeado de lobos rapaces, estaba rodeado de una jauría de bestias feroces, mas sin embargo Jesús no abrió su boca. Y pasa allí esa noche. Y en esa misma noche, como les decía hace ratito, lo niega Pedro. Y sus discípulos ya se habían ido todos, dispersado todos, inclusive en cuanto lo aprendieron en el Getsemaní. No hay palabras para describir lo que pasó Jesús. Se lo llevaron atado de la casa del sacerdote Caifás, se lo llevan al gobernador Pilato. Se lo llevan atado como a un animal. Todo esto sufrió Jesús, mi amado, para que empecemos a comprender empecemos a comprender un poquito del gran sacrificio del Señor, de todo lo que Él hizo por nosotros. Y sabes que sobre todo también la enseñanza es, ¿qué te han hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Por qué nos dejamos afectar tanto por lo que nos hacen? ¿Alguien te ha escupido la cara? A lo mejor, pero no creo que te hayan escupido 100 gentes y que tu cara hubiera estado chorreando de escupitajos. Me recuerda mucho la pastora Hilde cuando empezó su pastorado y no quería, pero al mismo tiempo no querían tampoco los hermanos que ella fuera la pastora. Y dice que ella no quería, y se fue al altar a orar y a llorarle al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? No quiero. Ve cómo me trata la gente, ve cómo habla de mí, ve lo que me hacen. Y así estaba ella hablando, derramando su alma allí en el altar. Y luego dice que allí en su angustia tan grande, mis amados, dice que empezó a ver como una película del sacrificio de Jesús. Y cuando termina esa película, oye una voz que le dicen, ¿y qué te han hecho? Fue tan audible la voz que ella volteó de donde estaba hincada, volteó a ver quién había entrado al templo, porque estaba sola en el día orando. Y se volvió a orar otra vez, y ya había visto esa visión del sacrificio de Jesús. Y otra vez, así como que la voz, ¿y qué te han hecho? Y otra vez volteó a ver quién había entrado y quién le preguntaba quién le hacía esa pregunta. Y otra vez se volvió y otra vez la pregunta, ¿y qué te han hecho? Cuando al fin comprendió que era el Señor preguntándole, ¿qué te han hecho? ¿Ya viste todo lo que me hicieron a mí? ¿Qué te han hecho? Y ella solo dijo en llanto, nada, Señor, no me han hecho nada. Comparado con lo que te han hecho a ti, no me han hecho nada. Todo lo que hemos pasado, todo lo que estamos pasando, todo lo que vamos a pasar, Jesús ya lo pasó, de sufrimiento me refiero. Entonces, mis amados, el Señor nos entiende cuando estamos pasando por ese tipo de cosas. Jesús pasó por tan terrible situación por amor a nosotros, y Él es nuestro ejemplo a seguir. Primera de Pedro 2:21 al 22 dice,
Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2, 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y qué significa ejemplo? Ejemplo quiere decir, esta palabra en griego describe a un estudiante que cuidadosamente observa lo que hace su maestro y laboriosamente hace exactamente lo que él. Cuidadosamente observa lo que hace su maestro y laboriosamente hace exactamente lo que hizo su maestro. Ese es el ejemplo. Seguir cuidadosamente observando lo que hace el Señor y seguirlo en eso que Él ha hecho. Ese es ejemplo. ¿Y qué es pisada? Porque dice este verso 21 de Primera de Pedro 2, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pisada, poner el pie exactamente en la huella que dejó la otra persona. Cuando pasemos por estos momentos, cuando nos sentimos abusados o maltratados o que no tenemos control sobre las circunstancias que estamos pasando, hay que hacer una pausa y pensar, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Porque Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quizá en el momento no es fácil para nosotros. Quizá en el momento decimos, ¿cómo me voy a dejar sin defender? ¿Cómo voy a dejar que esa persona me esté humillando así? Pero ¿sabes qué? Si nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, es posible. ¿Por qué situaciones difíciles estás pasando? ¿Quién te ha humillado? ¿Te ha estado humillando? ¿Quién ha estado ultrajando tu persona? ¿Quién ha estado quitándote tu dignidad? ¿Quién? Y puedes decir, es que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo manejar esto. Mis amados, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es impresionante ver, mi amado, cómo el Señor sufrió esa vergüenza de escupitajos, cómo sufrió esa vergüenza de puñetazos, esos dolores tremendos en su cuerpo, cómo el Señor sufrió esa burla que le hicieron al Señor. Te pregunto, ¿merecíamos tanto amor? Te pregunto, ¿podemos seguir tomando a la ligera el sacrificio del Señor? ¿Podemos seguir tomando a la ligera la salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Y esto solo es el inicio de todo lo que pasó el Señor. Quiero que allí sentado en tu lugar inclines tu rostro. Y que le digas, Señor, pasaste todo eso por mí. Señor, sufriste todo eso por mí. Tu rostro lleno de escupitajos. Pecho, tus hombros, recibiendo puñetazos, siendo abofeteado, mi Señor. ¿Cómo puedo, Señor, cómo podré despreciar este sacrificio tan grande que has hecho por mí?
Señor, y yo quejándome, Señor, y yo pensando en hacer esto y aquello. Perdóname, Señor. Cuántas cosas sufriste, Señor. Y Judas te acababa de traicionar. Y tus discípulos te acababan de abandonar. Señor, no voy a tomar en poco mi salvación. Señor, cuántas cosas pasaste por darme vida nueva. Cuántas cosas sufriste porque yo tuviera mi nombre escrito en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor.